señor, y es que Luis Arraez está al nivel de grandes latinoamericanos en el béisbol de las grandes ligas. Y es que nada más y nada menos, Arraez desde el año 2000, y fíjate esta comparación donde se montó al nivel de Albert Pujols. eh, desde el año 2000, es uno de los jugadores con al menos 6 temporadas en grandes ligas y al menos 2.500 turnos dentro de ese renglón, dentro de ese perfil de 6 temporadas y al menos 2.500 turnos en este lapso de tiempo desde el año 2000, uno de los mejores bateadores que ha pasado en el béisbol. Estamos hablando de un lapso de 25 años y en un renglón donde está muy, muy cerca de nada menos, fíjate este selecto club: Albert Pujols, Ichiro Suzuki, Joe Mauer, Luis Arraez y Matt Holliday. Holliday, obviamente, uno de los insignes bateadores de los primeros años del siglo XXI, pero Mauer, Salón de la Fama; Ichiro Suzuki, Salón de la Fama; Albert Pujols, Salón de la Fama. Ahora, cuando nosotros ponemos a Arraez dentro de este contexto de que está dentro de los mejores bateadores del béisbol, ya estamos hablando de una era. Cuando metemos la palabra era, se mete automáticamente en la conversación la palabra Cooperstown. Muchos tratan de minimizar el aporte de Arraez al béisbol. Muchos No, dicen no, que no. es que Arraez, Tratan bueno, no. lo hacen. Pero bueno, algunos son con justa razón. Bueno, muchos, como te digo, hay una corriente dentro del béisbol, existe una corriente dentro del béisbol actual, y en esa corriente incluyo dueños, managers, gerentes generales, personal de operaciones de béisbol, es decir, la gente que toma las decisiones, y obviamente una gran legión de fanáticos. Muchos califican que Arraez no es un pelotero que aporta, no es un pelotero que trae valor a la productividad ofensiva de un equipo. No, a la productividad en general de un equipo, no ofensiva. Bueno, ofensiva, porque él no puede lanzar, No, pero puede defender. Bueno, tampoco bueno, en el sentido, ofensivo-defensivo, te doy el ofensivo-defensivo. Ahora, muchos opinan que Arraez no aporta en ese sentido. No es Arraez, y quiero repetir de nuevo, no es Luis Arraez como tal, no es él, no es Luis Arraez, cédula, identidad, fulano de tal. Es la persona que está en esa posición, es el jugador que está en esa posición de mucho promedio y poco aporte ofensivo, poco aporte a nivel de WAR, a nivel de estadísticas avanzadas, inclusive a nivel de productividad completa para un equipo. Ahora, pero cuando yo te monto a Arraez en esta lista, a mí me dice Cooperstown. A mí me dice que Arraez es uno de los mejores peloteros en la historia de las grandes ligas en los últimos 25 años. A mí me dice que Arraez es uno de los bateadores más insignes latinos en la historia del béisbol. Cuando tú pones a Arraez al lado de Ichiro Suzuki, de Albert Pujols, estamos hablando de élite. Entonces, ¿dónde está el contraste tan grande? ¿De qué lado lo ves tú? ¿Del lado de los insignes bateadores encaminados a Cooperstown, ya muchos de ellos están ahí? ¿O lo ves del lado novedoso? ¿Eso qué quiere decir? Que si estuviéramos en esta época, Ichiro Suzuki no hubiese sido Ichiro Suzuki. No, pero es que ya estoy un poquito harto del asunto. Primero voy a poner un contexto realmente mucho más actual. Ayer Arraez llegó a su hit número 900 en Grandes Ligas y lo hizo mientras disputaba su juego número 733. Ajustado a esto, Arraez se une como el único venezolano que lo ha hecho, ¿verdad? 900 hits, de hecho dio 3 para llegar a 902, junto con José Altuve, que en su juego 733 tenía 918 indiscutibles. Se une a Albert Pujols
y Alex Rodríguez, para quienes le consideramos latino, los únicos 4 latinos en tener 900 hits en 733 juegos jugados en Grandes Ligas. En sus primeros 733 juegos jugados. Me estás hablando de lo mismo. Estamos hablando de club. Escúchame. Ni Miguel Cabrera está allí. Ok. Ni Miguel Cabrera está allí. Se quedó en 852 hits al momento de disputar sus 733. Tony Gwynn está allí. Hay otros 71 o 72 jugadores que alcanzaron 900 o más hits en su juego 733. Contexto montado. La pregunta es, ¿alcanza la carrera de Arraez envuelta en el béisbol o el negocio actual del béisbol para ser tan longeva, para montarse en esos niveles a los que llegaron Pujols, A-Rod, en los que anda el Tuve, a los que llegó Miguel Cabrera? Por supuesto voy a mencionar a Ichiro, a Tony Gwynn, a Mattingly, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que hay que hacerse con respecto a Luis Arraez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jugador que tiene un rendimiento sobre el promedio en ese sentido, y cuando me refiero a ese sentido estoy hablando de quizás aspirar a los 3,000 hits. De todos los que hablamos, llegaron a 3,000 hits. Y él está en el camino correcto, digamos. En el ritmo que le permite aspirar a. Hoy la cuenta regresiva es hacia los 1,000. Un jugador joven, sano, entre comillas, porque se pierde muy pocos juegos, aunque juega con muchas dolencias. Él se ha mostrado muy, quizás vulnerable o no, pero en admitir que él sufre mucho problemas de rodillas y que él juega con mucho dolor, en fin. Eso te pone a pensar es en la perspectiva a largo plazo. Tú hoy, con lo que acabas de decir, lo ubicas entre esos nombres. Pero si la carrera de Arraez se acaba en 2-3 años, va a ser insuficiente. Va a ser muy poco lo que va a acumular para hablar de Cooperstown. Pero yo no veo a la carrera de Arraez terminando dentro de 2 años. Para nada. Escúchame. Exacto. Y qué bueno que tú lo veas así. Arraez va a ser agente libre al finalizar esta temporada, y se supone que él va a obtener un contrato multianual. Ahora, ¿de cuántos años estamos hablando que le van a garantizar de juego a Luis Arraez? A este jugador al que el negocio, el béisbol actual, a toda esa gente que tú nombrabas, parece no considerarle en la medida en la que la mayoría le considera. La mayoría le considera un pelotero élite, súper útil, necesario, que encaja en todos los equipos, que todo el mundo quisiera tener. Pero yo no estoy tan seguro que quienes toman las decisiones piensen igual que la mayoría en relación con Luis Arraez. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo quiero ver cómo va a ser el mercado de agencia libre de Luis Arraez, siendo un bateador designado en potencia. ¿Estamos de acuerdo allí? Sí. Un bateador designado en potencia que no cumple con el rol tradicional del bateador designado, que es honrones y carreras impulsadas. Mira. Ahora, ubicado hoy en la lista, verle a la par de esos nombres, estamos hablando de un jugador de protagonismo sobresaliente en el béisbol de Grandes Ligas de estos años. El problema es lo que sigue, la duda, la incógnita. Bueno, yo te lo pongo de esta manera, mira. Cuando inclusive yo te traje el nombre de Ichiro Suzuki. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está aquí la piquiña del asunto?
El asunto es que jugador, y no voy a decir nombres, porque hoy en día Luis Arraez es un nombre que despierta susceptibilidades. Pasiones. Pasiones. Desborda pasiones. Te lo digo algo. Yo tengo 30 años en la cobertura del béisbol. El año que viene cumplo 30 años en la cobertura de béisbol de todos los niveles. Y obviamente de Grandes Ligas. Yo jamás había visto desbordar pasiones como Luis Arraez. Eso es algo positivo para él. Pero ¿por qué despierta pasiones? Porque es un jugador. Por las opiniones encontradas. Por las opiniones encontradas, pero porque es un jugador que se ha convertido en un parteagua de lo que es el cambio generacional en el béisbol. Y cuando digo cambio generacional no es de una generación para otra, sino del pensamiento, de la corriente de la toma de decisiones. Yo critiqué muchísimo a los Marlins cuando los Marlins no le dieron a Luis Arraez el trato que él merecía para lo que él aportó al equipo de los Marlins. Critiqué muchísimo al equipo de los Marlins. Yo me cansé de criticar a los Marlins y decirles que los Marlins eran un equipo ingrato, un equipo que no estaba apreciando al jugador, que Luis Arraez era subestimado en Miami por el simple hecho de haber llegado a aportarle a un equipo, inclusive en cierta forma. Yo decía que en el año donde los Marlins inclusive clasificaron, Luis Arraez inclusive tenía votos para ser jugador más valioso, inclusive por el aporte que él le trajo, el impacto, la inyección que le dio a los Marlins y le cambió la cara al equipo. Y cuando él fue a renegociar el contrato, le dijeron prácticamente, no, mira, vete para la cocina porque allá está el lavaplato. Eso es un acto de total ingratitud y precisamente los Marlins están donde están. Ahora bien. No, pero eso no funciona así. Claro, ahí está. Porque tú estás diciendo, tú dices, eso no funciona así. No funciona así, porque los Marlins dijeron, no, es que en el negocio de nosotros lo vemos de otra manera. No lo vemos de la forma con que Luis Arraez llegó aquí y ganó un título de bateo y listo. Tú estás pensando con el corazón y con los No, yo no estoy pensando con el corazón, yo estoy pensando en el aporte ofensivo que él le trajo a los Marlins. ¿Y por qué perdió el arbitraje? Porque eso no fueron los Marlins. Precisamente. En Miami, pero eso no fueron los como Miami. Aaron Judge llega a Miami y le dicen, no, es que tú pegaste 62 honrones, pero es que nosotros realmente queríamos 80. Así que, escúchame, mira, batea más el año que viene para ver si saca más bolas. Esos son los Marlins. El béisbol se alimenta en todo el mundo con harina pan, presente siempre en cualquier mesa con sabor latino. Arepa Power de Venezuela para el mundo. Esta es una transmisión multiplataforma en vivo original de Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estás viendo Sports Max News. Vamos más allá del resultado.